¿Stonehenge fue construido por humanos o no? A lo largo de los siglos, este círculo de piedras gigantes del sur de Inglaterra ha estado rodeado de misterios, secretos y teorías, una estructura colosal, de proporciones casi inimaginables, construida por manos desconocidas hace más de 4500 años. Las piedras, que pesan toneladas, fueron traídas de lugares lejanos y colocadas unas sobre otras con una precisión que aún no comprendemos del todo. ¿Pero por qué? ¿Quién hizo esto? ¿Para qué? Y, quizás lo más intrigante de todo, ¿cómo llegaron esas piedras hasta allí? Hasta ahora, los científicos creían que las piedras procedían de una región específica de Gales, a más de 250 kilómetros de distancia. Imagínese, transportar piedras que pesan 20, 30, 40 toneladas a esa distancia. ¿Pero cómo llegaron esas piedras allí? ¿Canoas, trineos, senderos de troncos? Todo eran especulaciones, hasta ahora. Ahora, ha surgido nueva evidencia científica que sacudirá todo lo que creíamos saber sobre Stonehenge. Así que quédate hasta el final del vídeo, deja un me gusta y suscríbete al canal. Utilizando una técnica llamada análisis de isótopos, que permite identificar la composición química de las piedras y rastrear su origen geológico con precisión casi quirúrgica, el equipo comenzó a mapear las firmas químicas de cada una de las rocas de Stonehenge. Y entonces vino el primer shock: las piedras azules, las misteriosas rocas más pequeñas y densas, vinieron de un lugar inesperado, mucho más lejos de lo que nadie podría haber imaginado. Los científicos también utilizaron imágenes de drones de alta resolución y sensores de penetración en el suelo, revelando detalles ocultos en las capas inferiores del suelo de Stonehenge. Descubrieron rastros de caminos y senderos antiguos, algunos que conducen a lugares que nunca imaginamos que existieran. Marcas de transporte que indican un movimiento masivo de materiales y, quizás, de personas. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente extrañas. El análisis inicial sugiere que las piedras no fueron simplemente trasladadas de una cantera en Gales a Stonehenge. No, parecen haber sido transportados por un camino aún más tortuoso y misterioso, pasando por zonas que nadie había considerado antes. Y entonces surgió una teoría intrigante: tal vez Stonehenge era una especie de punto final, el destino de una ruta sagrada a través del país utilizada por una civilización que poseía habilidades que aún no comprendemos del todo. Los científicos empezaron a notar algo extraño en sus análisis de las capas de suelo alrededor de Stonehenge. En cada fase de la construcción parece que se utilizaron diferentes tipos de piedra, procedentes de distintos lugares. Las piedras azules más pequeñas y densas, que son el corazón de Stonehenge, parecen haber sido traídas primero, instaladas en una forma que de alguna manera fue crucial para los constructores. Pero poco después, en una segunda fase, se añadieron los gigantescos cantos rodados de arenisca, conocidos como sarsens. Y estas piedras, sorprendentemente, vinieron de una distancia aún mayor, de una región completamente diferente. Y aquí está el detalle más intrigante: al analizar las rocas, los científicos encontraron algo inesperado. Pequeñas marcas, casi imperceptibles a simple vista, indican que las piedras sarsens fueron modeladas con herramientas mucho más sofisticadas de las que se pensaba que existían en la época. Herramientas fabricadas con metales raros o una aleación que no se correspondía con los conocimientos metalúrgicos de la época. ¿Quiénes tuvieron acceso a este tipo de tecnología hace miles de años? Podrían haber sido comerciantes de tierras lejanas, tal vez de Oriente Medio o del Mediterráneo, que trajeron consigo el conocimiento de una civilización avanzada. Pero eso no es todo. A medida que los investigadores examinaron el sitio, comenzaron a encontrar restos de materiales extraños, enterrados cerca, restos que parecían provenir de antiguos rituales. El tipo de huesos, cenizas y objetos ceremoniales que no pertenecían a las tribus locales. Algunos de los huesos eran de especies raras, de animales que no son originarios de Inglaterra, e incluso de personas que, aparentemente, no tenían características típicas de los habitantes de la región de la época. ¿Qué tipo de rituales eran estos? ¿Y por qué viajeros de tierras lejanas se sentirían atraídos hasta este lugar, dejando tras de sí huellas tan peculiares? La teoría de que Stonehenge pudo haber sido un punto de encuentro de civilizaciones de todo el mundo está empezando a ganar fuerza. Un lugar de convergencia, donde se cruzaban conocimientos, culturas y ritos. ¿Pero qué pasó allí exactamente? ¿Un lugar sagrado, un paso a otro mundo, o quizás, una especie de centro de poder terrestre? Los arqueólogos no estaban preparados para lo que encontraron a continuación. Evidencia de que las piedras de Stonehenge, esas gigantescas e imponentes rocas sarsen y misteriosas piedras azules, no solo fueron traídas de lugares distantes, sino que también parecían haber sido manipuladas. Sí, escuchaste bien. Manipulado de una manera que desafía la comprensión de la tecnología disponible en ese momento. Cuando hablamos de manipulación no hablamos solo de cortes o muescas. Estamos hablando de intrincadas marcas en las superficies de las piedras, como si hubieran sido moldeadas o fundidas y luego reformadas según un propósito muy específico.
Y aquí está el detalle más impactante. Algunas de estas marcas parecen imposibles de haber sido hechas con herramientas de piedra o metal en bruto que creemos que poseían las civilizaciones de la época. Hay evidencia de cortes tan precisos y angulaciones tan exactas que se parecen a las técnicas de ingeniería modernas. Ahora imaginemos esto. Un grupo de investigadores perplejos encuentra pequeñas cantidades de un material nunca antes identificado, incrustadas en las grietas de las piedras. Un material que, analizado, reveló propiedades inusuales. Se trataba de un tipo de cristal que no pertenece a la geología local, pero que parece tener la capacidad de conducir y amplificar energía. Es más, su origen es aún más misterioso, no existen rastros de este material en ningún lugar cercano, ni siquiera en otros yacimientos arqueológicos conocidos. Pero la investigación no quedó ahí. Estudios recientes han revelado que, cuando se las somete a determinadas frecuencias de sonido, las piedras de Stonehenge vibran de una forma peculiar. Sí, las rocas mismas parecen resonar, como si estuvieran sintonizadas en alguna frecuencia específica. Los expertos en acústica se dieron cuenta de que la alineación de las piedras no es aleatoria. Forman lo que parece ser una estructura de amplificación del sonido, una especie de amplificador natural, capaz de emitir sonidos que se propagan a kilómetros de distancia. Tenían estas piedras una función de comunicación, quizás transmitiendo señales sonoras que pudieran escucharse en lugares distantes. Los investigadores también han comenzado a considerar la posibilidad de que Stonehenge pudiera haber sido un lugar donde se utilizaban frecuencias de sonido específicas con fines terapéuticos o incluso rituales. Hay quienes dicen que estos sonidos podrían haber influido en estados de conciencia, induciendo experiencias místicas o incluso curativas. ¿Pero de dónde vino este conocimiento? ¿Quién o qué enseñó a estos antiguos pueblos a utilizar la resonancia de las piedras para propósitos tan complejos? Mientras los científicos continuaban sus investigaciones sobre las piedras y sus extraños patrones, algo aún más intrigante llamó su atención: inscripciones, símbolos y marcas que eran casi invisibles a simple vista, pero que se revelaban claramente cuando se analizaban con tecnologías modernas como el escaneo láser. ¿Ultravioleta? Estas inscripciones estaban allí, escondidas durante siglos, grabadas en la superficie de las piedras como un libro esperando ser leído. ¿Y lo más impresionante? Muchos de estos símbolos no corresponden a ningún tipo de escritura o lenguaje conocido. No son runas, no son jeroglíficos, ni nada parecido a las lenguas prehistóricas que ya han sido documentadas. Algunos expertos sugieren que pueden ser un tipo de lenguaje simbólico o incluso una forma rudimentaria de matemáticas o astronomía. Pero otros, más atrevidos, propusieron algo aún más sorprendente: que esos símbolos serían una especie de código universal, como si formaran parte de un mapa estelar o de un diagrama energético. Y aquí es donde la teoría se vuelve aún más fascinante. Algunas de las inscripciones, vistas desde ciertos ángulos y con la luz adecuada, parecían formar constelaciones, patrones de estrellas, como si estuvieran cartografiando el propio cielo nocturno. Y no solo eso, algunas de estas constelaciones no se corresponden con las que conocemos hoy en día. Como si representaran un cielo de un pasado remoto o de un futuro lejano. Uno de los mayores misterios surge cuando comparamos estas inscripciones con otros monumentos antiguos de todo el mundo. Curiosamente, se han encontrado símbolos similares en lugares tan lejanos como las pirámides de Egipto, los templos de Mesopotamia e incluso en las antiguas civilizaciones de América del Sur. ¿Cómo podría encontrarse un símbolo de un lugar en culturas y continentes como el nuestro? Libros de historia. ¿Nunca tuvieron contacto entre sí? Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios y quiero saber tu opinión, y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.